Empieza este unboxing, este desempaquetado. Yo nunca imaginé hacer un desempaquetado de hormigueros porque pues fabrico mis hormigueros. No soy muy fan, lo he dicho en muchas ocasiones y quiero ser coherente con lo que he dicho. No soy muy fan de los hormigueros acrílicos, y lo que vamos a ver hoy en su gran mayoría son hormigueros acrílicos. Sin embargo, ¿por qué los decidí obtener? Porque, como explicaré más adelante, he obtenido referencias fantásticas sobre esta tienda. Es la tienda de Admission y es fascinante ver cómo el ingeniero Nelson Ibáñez le ha aplicado a estos hormigueros no solo toda su sapiencia como ingeniero, sino como diseñador y como uno de los mejores criadores de hormigas que he conocido. Vamos a ver estas bellezas de hormigueros y vamos a disfrutar de esta calidad de trabajo. Bueno, como ya les mencioné al comienzo de este desempacado, era algo que no me imaginaba hacer. Fabrico mis propios hormigueros, eso me hace bastante exigente. Pero con el paso de los meses, sobre todo en este último año, escuché referencias de diferentes criadores de Latinoamérica acerca de lo fabulosos hormigueros que son los hormigueros de Admission. Así que me di en la tarea de conseguirlos. Y quiero aquí dejar algo muy claro, porque cuando un canal de hormigas, un Antuber, hace una revisión de un hormiguero, suele pasar que la tienda se los ha regalado y entonces viene la crítica de hasta dónde uno termina regalándole los oídos o devolviéndole el favor a la tienda, porque como me regaló un hormiguero, entonces ahora yo tengo que hablar bellezas de ese hormiguero. Pues bien, aquí pasó lo contrario. Este video creo que es una sorpresa para Nelson también. Él no tiene ni idea que yo tengo estos hormigueros. Estos hormigueros yo pagué por ellos. Para que se hagan una idea, el solo costo de envío de este paquete desde Colombia hasta acá ascendió a $500,000. Para que se hagan una idea, más el costo de los hormigueros. Fue algo por lo cual yo pagué. Nadie me los regaló. Nelson ni siquiera sabe de este video. Creo que te estás enterando hoy, Nelson, si estás viendo este video, si lo vas a ver hoy o mañana, no sé. Es una sorpresa para ti, mi hermano, para mí también, es un placer. Pero aunque le tengo mucho cariño a Nelson, nunca quise aceptar de él. Él me ofreció en muchas ocasiones hormigueros para sortear en Colombia. No los acepté porque una cosa es la amistad, otra cosa son los negocios. Así que por todo esto que está aquí, que venía en esta caja, no me regalaron ni siquiera un bebedero. Entonces puedo decir lo que yo quiera. Lo voy a decir con la tranquilidad y la frescura de no deberle nada a nadie, sino de haber pagado hasta el último centavo, que créanme, valió la pena. Entonces dije, algún día tengo que tener un hormiguero de Admission. Pues no tengo uno, tengo uno, dos, tres, cuatro hormigueros y 2 reineros, más los famosos bebederos que funcionan por tensión superficial. Aquí está. Dicho esto, procederé a contar rápidamente porque no me imagino que va a quedar bastante largo este video. Lo desempaqué, eso lo hice en vivo, pero luego me tomé un tiempo para tratar de verlos, comprender cómo iba. Algunas piezas iban sueltas, las puse en sus respectivos lugares y empezaré por decir que son unos hormigueros de una precisión milimétrica.
Por ejemplo, voy a empezar con este. Este me dejó absolutamente enamorado. Aquí voy a meter unas Solenopsis invictas. Es un hormiguero absolutamente antifugas. No hace falta botarle mucha cabeza para darse cuenta que es un hormiguero antifugas 100%. Ranuras de ventilación en las tapas superiores, tapas que encajan perfectamente en el área de forrajeo. Un forrajeo que viene totalmente sellado. Todas sus piezas, no es ensamblable. Ensamblable, sí lo dije bien. Está completamente pegado, integrado todo. Sistema de humedad por torre vertical de agua, invertida, no es inferior sino superior, y puertas de ampliación. Un acrílico rojo que con una precisión también fascinante. Yo soy un hombre de moldes, de hormigueros. Ustedes saben lo mucho que me gusta la precisión, las medidas exactas. Estas compuertas entran perfectas, totalmente antifugas, y me mató, me fascinó el sistema de humedad. Es una pieza, por lo que veo, no le preguntaba a Nelson porque no quería dañar la sorpresa. Es una pieza de compuesto cerámico que con esta torre de humedad invertida va a brindarle no solo un gradiente, sino que no hay posibilidad de que haya inundaciones. Pues aquí hay una cámara independiente que está sellado el paso de agua. Si llega a entrar líquida, no puede entrar a las cámaras. Tiene sí o sí que pegarse o entrar por capilaridad. 2, 4, 5 compuertas, completamente ampliable. Viene esta belleza. Material cerámico, compuesto cerámico. Una serie de agujeros con diferente diámetro para la manguera que tú tengas. Los puedes ir girando. Ahí está el acceso, o aquí queda taponado. 3 medidas diferentes, y aquí trae una cubierta para tapar el área de las cámaras. Con un pequeño recipiente que tú llenas de agua, donde va a estar una seta de humedad. Me parece fascinante. Muy bien. Y el acceso para el agua es mi única pregunta. Me tocará llamar a Nelson y preguntarle. Bien, por este lado. Ya lo encontré. Aquí tiene un acceso para ponerle humedad directamente sobre el recipiente. Muy bien, perfecto. Tiene aquí unos topecitos de acrílico para que esa pieza cerámica no se mueva. Está completamente ajustada al espacio. Bien, viene la otra joya de la corona. Este hormiguero, yo desde que lo vi tenía una curiosidad, estaba enamorado de él completamente. Me parece fantástico. Tiene una película de foam negro, de foaming, y tiene doble compuerta, doble cubierta acrílica. Esta cubierta y 3 tapitas acrílicas que tú puedes quitar para poder atender a la prole si llega a haber una emergencia, si llega a haber algo que tengas que solucionarle. Seta de humedad con un depósito de agua en la parte inferior, y obviamente por capilaridad la humedad llegará a la seta. La cajita está suspendida sobre unos soportes que no va a tener contacto el recipiente. Ese mismo sistema funciona en este caso para este reinero. Cuando digo mismo sistema, el mismo sistema de seta, un reinerito pequeño. Esta es la tapita para ese mini forrajeo. Puede ser muy útil para especies pequeñas, para una Odontomachus, una reina Odontomachus. Es un portarreinas genial, con una compuertica aquí de conexión. Eso por este lado. Y aquí están las ventanitas de conexión, por aquí las tengo. Este otro con un área de forrajeo un poco más grande, también el mismo sistema, foam, acrílico rojo y compuesto cerámico en la parte de la cámara. Un portarreinas muy sencillo, pero hermoso, hermoso.
Los bebederos, como les mostré o les comenté, esos bebederos funcionan con un sistema de tensión superficial. Tú llenas de líquido, los colocas y ellas van tomando directamente de las cámaras, de las balitas, por decirlo de alguna manera. Fascinado estoy bien emocionado, estoy muy emocionado. Ya me estoy imaginando qué voy a colocar en cada una de ellas. Esta otra belleza, nuevamente lo que les comento, precisión, todo ajusta de una manera muy precisa, ampliable, o sea, tiene un sistema para irlo ampliando progresivamente. Por un lado, si tú lo metes así, ellos van a tener acceso. Si lo metes así, va a quedar sellado el paso. Hormigueros, estas compuertas tienen una precisión. Aquí también puede perfectamente haber una especie diminuta. Es un hormiguero antifugaz. Esta tapa de arriba tiene un ajuste de relojería, definitivamente. Yo estoy fascinado, estoy muy emocionado y muy agradecido. Este fue un hormiguero que me envió un amigo. Yo lo pagué y él hizo el pedido, lo envió acá para darle esa sorpresa a Nelson y a mí de paso. Pero son hormigueros de una precisión, antifugas y materiales de óptima calidad. La presentación, el empacado, imagínense, vienen salieron desde Medellín, llegaron a otra ciudad en Colombia y de ahí los empacaron. Perdón, no los empacaron, así como venía, me los mandó aquí a Estados Unidos en el mismo empaque como Nelson los empacó. Y miren, nada llegó roto, nada está lastimado, rayado, nada, absolutamente. Lo único fue que rompieron una de las bolsitas donde estaba la piedra amarilla, como les comenté, seguramente para verificar que no hubiese productos extraños adentro. Por lo demás, excelente empaque, perfecto producto, limpio, nítido, preciso. No sé qué más decir, Me muero de ganas por empezar a meter hormigas aquí. Bueno chicos, para no morirme de ganas me tocó incluir material en este video. Voy a mostrarles brevemente un acercamiento a este video. Ya tengo unas niñas aquí metidas. Voy a mostrarles también, por aquí atrás está un pequeño portarreinas, donde tengo una reina de odontomachus. Detrás de esta obra de arte está escondidita ahí. Y les voy a mostrar un par de cositas de los otros hormigueros. Detalles que me parecen geniales. Quiero hacerles un acercamiento a esos detalles para que conozcan más sobre estos hormigueros. Chao. Bueno, arrancamos con este. Tenía aquí una colonia de Solenopsis invicta y ustedes saben lo complicado que es mudarlas. El tubo todavía tenía agua. Las puse hace 2 días y oh sorpresa cuando las veo ya metidas aquí. Si se mudaron tan rápido, ustedes saben lo complicadas que son. Debe ser que les fascinó el hormiguero. Y me encanta que esa compuerta les permite tener apenas una galería con 3 cámaras pequeñas y ya ellas están allí. Se les ve muy bien. De este hormiguero me fascina el sistema de humedad. Esa pastilla que tiene ahí encofrada de material cerámico permite que con el tubo invertido tenga humedad en todas las cámaras. A medida que hagas ampliaciones tendrá más otras fuentes de humedad y todas con su gradiente. Esta reina, 8 meses sin poner huevo. La metí hace 2 días también y ya hay un huevito. Puede ser coincidencia, pueda que no esté fértil, en fin, pero ya hay un huevito. Eso me dejó bastante contento. Este otro hormiguero con el mismo sistema de las ventanitas que se van graduando dependiendo del diámetro de la manguera, con puertas, seta de humedad. Me encanta. Tú puedes jugar con el sistema de humedad que está en el medio, entonces tú puedes abrir, dependiendo de lo que tú quieras, abre las cámaras que desees para que haya siempre un gradiente de humedad. Tú abres el centro, obviamente obligatorio, con alguna de las cámaras si la colonia es pequeña.
Tanto este como el de la Solenopsis me fascina porque son progresivos, o sea, tú los puedes ir ampliando. Y ustedes ya saben que los hormigueros progresivos me fascinan. Este otro, hecho con un compuesto de material cerámico, también con su seta de humedad interna, me parece muy interesante, muy interesante. Creo que también tengo una colonia para este hormiguero. Eso va a ser sorpresa para más adelante. Y lo que me encanta de los portarreinas es que al final, miren este otro portarreinas en material cerámico. Al final, más que un portarreinas, termina siendo un hormiguero. O sea, es un hormiguero pequeño. Y tú lo puedes conectar y de una vez con ese agujerito de conexión, no este sino el que está en el lado derecho, puedes ampliar a otro y se pueden volver de cierta manera modulares. Bien, muchas gracias por acompañarme en este canal, en este video, en este proyecto. Disfruté mucho compartir con ustedes estos hormigueros 100% recomendados. Es calidad innegable. Aprecio mucho su compañía. Por favor, aquí les dejo un par de listas de reproducción, una lista de reproducción sobre las especies que tengo en el canal y otra sobre tips de crianza que he compartido en los últimos meses con ustedes. Un abrazo para todos y feliz crianza de hormigas. Chao.